Bitácora del Sur es algo así como un pantallazo, como un recorrido por el movimiento indie, podríamos decirle, independiente, ya nos lo explicará su director, su creador, del Cono Sur, por lo menos de Perú, de Chile, de Argentina, de Uruguay. Y también es una buena forma de darse cuenta que incluso cuando te parece o crees que estás al tanto bastante de lo que pasa, te estás perdiendo un montón de cosas. Vamos a recibir al director de este documental, Omar Díaz. Muy buenos días, ¿cómo va? Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Yo te decía que lo primero que me deja el documental es descubrir un mundo. A Carmen Sandiego lo tenía por ahí, porque es uruguayo. Él mató a un policía motorizado, es como de todo, es como la punta de ese, claro. Por lo menos más visible hoy de todo ese movimiento. Pero descubrir sellos, lugares, bandas que se me habían pasado de largo. Ese es como lo primero que digo del documental. Mira todo lo que está pasando. Yo no sé si eso era lo que querías mostrar, si querías documentar algo de lo que sos parte. ¿Por dónde va la historia? Yo creo que un punto de origen del documental siempre fue la curiosidad. Porque en ese momento, cuando yo estaba en Chile y empecé a hablar con bandas de allá, que me di cuenta que funcionaban de manera independiente y autogestionada, me empezó como a llamar mucho la atención el cómo ellos podían crear un espacio donde artistas que estaban recién empezando podían encontrar un lugar para mostrar su música. Y podían muchas veces, por ejemplo, crear un pequeño concierto en una casa y venía gente, pagaban una entrada así como simbólica y de alguna forma ellos podían recibir como una retribución por tocar y podían recibir como dinero. Y hablando con ellos, yo les empecé a preguntar cuáles eran como sus grandes referentes. Y yo esperaba que me dijeran tipo, no sé, los Beatles, Led Zeppelin, como las típicas bandas. Y me empezaron a decir, él mató a un policía motorizado, me empezaron a hablar de bandas de Uruguay, me empezaron a hablar de bandas de Perú. Y ahí yo dije, lo que yo veo que pasa en Chile no pasa solo en Chile. Pasa de manera paralela en varios países. Hay como un circuito, bueno, el Mercosur sí está funcionando entonces en algún aspecto. Hay claro, un circuito de música independiente. Sí. Eso es muy interesante, como que yo siento que cuando empecé el proyecto yo ya me encontré con una comunidad de artistas latinoamericanas que ya existía. Y que ya funcionaba. Exacto. Vos lo que haces es reflejarla. Exacto. Entonces yo dije como, yo como ahora sé que está pasando, por ejemplo, algo en Lima. Y me puse a investigar y no encontré tanta información. Entonces dije, quiero ir a este lugar y descubrirlo y grabar todo ese proceso. ¿En Montevideo cómo fue? ¿Ya conocías algunas bandas o también viniste a descubrir? Conocí a Carmen Sandiego y un poquito también a los Julen. Y ahí, a través de Argentina, le empecé a preguntar a los chicos de Argentina qué bandas me recomendaban de Uruguay. Y dentro de ese viaje que hice a Argentina en el 2017, vine para acá unos días y ahí empezamos ya a grabar. ¿Qué te pareció Montevideo en esa primera impresión? Me gustó, ¿sí? Siento que es una ciudad muy bonita. Sí. Porque en realidad también me parece que ese movimiento te muestra un Montevideo que capaz que no es el paradigma o el estereotipo de Montevideo. Aunque, por ejemplo, uno de los chilenos que aparece en el documental hace un vínculo, por ejemplo, poético entre el Santiago de siempre, el Chile de Gabriela Mistral y el de ellos. Claro. El Montevideo estereotipo y el Montevideo que te encontraste en este movimiento, ¿eran parecidos, tienen puntos de contacto o van por otro lado? Yo encuentro que tal vez el Montevideo que es contado por los artistas puede ser un poco más honesto tal vez y puede hablar también como de lo que significa vivir en una ciudad que es como no sé, pues como tal vez un poco más pequeña en comparación a otras ciudades de Latinoamérica. Entonces eso igual genera, en especial en artistas, a veces como una desesperanza, a veces como una sensación bien particular y eso termina creando un estilo también en la música y en el tipo de las letras. Está bien, en la poética. Como una sensibilidad. Porque además hay una cosa que yo veía ahí, porque yo encontré como cosas que los unen y cosas que los diferencian. Exacto, sí. Una de las que los diferencia es que estas bandas o este movimiento en Montevideo, mi sensación de afuera es que la tiene que remar mucho más. Porque Buenos Aires, Santiago, Lima, son ciudades mucho más grandes, donde un segmento que le guste eso, ya hace mucho más número que acá, que da la sensación que es todo como mucho más remándola. Sí, yo también siento que eso ocurre mucho y por eso también encuentro que es tan valioso el que pueda existir, por ejemplo, un proyecto que ayuda a incentivar como herramientas digitales para mostrar la música. Claro. Porque hoy en día, gracias a, no sé, Internet, a YouTube, a Spotify, como que alguien en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo puede hacer una canción y puede acceder a un público global. No, y puede contactarse, como cuenta uno de los entrevistados, no le estás escribiendo a un señor de corbata, de un sello que le estás pidiendo a ver si te da bola. Estás escribiéndole a otro como vos para intentar generar una interacción que te permita o ir a tocar allá o que ellos vengan a tocar acá, generar un circuito. Y eso es muy interesante. Nosotros allá en Chile con unos amigos, un poco a raíz de las personas que yo fui conociendo gracias al documental, creamos un festival de música independiente.
Sí, lo leí por ahí, que ya tuvo una edición, ¿no? ¿O Sí, más? sí, no, ya va en la cuarta. Ah, bien. Y la primera edición fue con Carmen Sandiego. Ahí va. Los llevamos allá a Santiago y los vi tocar allá, que era algo que yo tenía muchas ganas porque cuando yo vine acá no alcancé a verlos tocar. Entonces como verlos tocar en Chile para mí fue como una experiencia así increíble. Una de las cosas que yo encuentro que los unen a todos es que la explosión tecnológica y la accesibilidad también posibilitó que estos movimientos explotaran, porque Claro. a bajo costo se puede producir mucho y vincularse con otros. Sí, yo siento que ahora existen herramientas para, por ejemplo, tener un estudio de grabación casero, que tal vez hay un amigo que tiene micrófonos y me los presta un día que quiero grabar la voz o la guitarra. Entonces como que siento que esta idea de comunidad que se crea tan fuerte en estos circuitos de indie ayuda a potenciar como todo de manera mucho más horizontal. Como que hace que todos de alguna forma puedan tener la oportunidad de grabar algo, de después otro que sabe mejor cómo moverlo en internet me va a ayudar a hacer una página tal vez. Claro. Entonces se crean como alianzas. Y esas alianzas creo que terminan siendo mucho más democráticas al momento de tener una oportunidad yo siendo artista. Y también pueden ser mucho más fuertes También, a sí. la hora de la colaboración y del sostén colectivo, digamos. Exacto, sí. Otra cosa que hay algunos de los entrevistados que así como al pasar dicen cosas que en realidad yo no se las queda pensando. Hay uno, no me acuerdo si es de Chile o de Perú o de Uruguay, que dice, que no sé si vos le preguntás por qué sos independiente, por qué elegir este camino, y te dice casi como, porque es como lo más natural. Ah, sí, es de Chile. De Chile Sí, era. un amigo, Niños del Cerro. Él dice, claro, como que para él la autogestión es como el sentido común. Claro, es como, ¿por qué debería hacerlo de otra manera? Exacto, Digo, cuando hay todavía como un paradigma que recién se está desarmando de que me vean, que me lleven, que me den bola, así exploto. Exacto, sí. Y siento que allí como que el bar juega como un punto súper importante porque hasta ahora se venía esperando como que el bar era el punto de inicio para la banda. Y ante eso yo quedaba condicionado a cuál era la curatoría del bar. Si el bar quería que tocara tal tipo de banda y tal tipo de banda Claro. no. Entonces muchos quedaban fuera y quedaban sin hacer ese primer intento. Entonces la autogestión de alguna manera llena ese vacío. Claro, como que el bar era el primer paso de terminar el estadio. Claro. Esa escalera, digamos. Exacto, sí, sí, el primer escalón. Ahora el bar es como un circuito en sí mismo, por lo menos en este movimiento, o es una visión que me queda a mí. Yo encuentro que ahora sigue siendo una pieza importante, pero por lo menos en Chile lo que pasa mucho es que como también existe esta otra instancia autogestionada, que puede ser una casa, que puede ser un centro cultural o cualquier otro lugar, después es mucho más fácil volver al bar y decirle, oye, ya hicimos una fecha en tal lado, fueron 40 personas, fue en una casa y ahora queremos tocar acá, y el bar de repente te toma más en serio. Claro. Como que perdió un poco como esa posición de poder que tenía y es más fácil entrar a negociar con ella. Qué difícil acordarlo. Por lo menos lo que yo me acuerdo, yo soy un poco más viejo, para las bandas en los 90, te diría que a principios de los 2000, la hora de ir a cobrarle al del bar. Sí. El calle que habías arreglado, si le gustó más o menos, si vendió más o menos barra, te retaseaba la guita, no, mirá, se me complicó, no rindió. Claro. Era un momento difícil, no sé cómo es ahora para los indie, pero sigue medio siendo igual, dice, parecido, sigue sí. medio igual. Porque te está acompañando uno de los protagonistas, Claro, además. sí, sí, el Fede, de Julen y la gente de Sola. Otra cosa que también me parece que cada ciudad tiene sus particularidades Exacto, que sí. marcan un movimiento. En Argentina es muy claro la crisis de 2001 y el tema del incendio en Cromañón, porque eso modificó sustancialmente la dinámica del circuito. Claro. Sí, yo siento que cada país tiene como sus particularidades o sus eventos que terminaron marcando o forjando la historia, pero siento que igual existe también un punto en común de que todos como países latinoamericanos venimos como saliendo de un proceso como de dictadura. Entonces como que yo he notado mucho en chicos jóvenes que hacen bandas hoy en día que tienen como ese deseo de querer como compensar el tiempo que no pudieron hacer cultura. Y entonces se crea como una especie como de entusiasmo muy fuerte por querer contar muchas cosas. Además del tamaño, ¿qué particularidades encontraste en el movimiento de Montevideo? ¿De Montevideo? Sí. Me gustaron mucho las canciones, las bandas en sí, las letras, me gustaron los sonidos. Encuentro que Montevideo tiene como una especie como de un tono mucho más tranquilo, mucho más reflexivo. Cadencioso. Claro, sí. Por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención y es que iba caminando por la Rambla el otro día y vi que había muchos pescadores, pero ninguno tiene peces. Están todos pescando y están todos mirando el río y tratando de pescar algo, pero nunca nadie tiene un pez. Y eso es como chistoso, pero de alguna forma igual refleja que ellos van ahí por la experiencia de estar Claro. frente al río, de estar ahí tranquilos, mirando, tomando mate.
Y ese tipo como de tranquilidad es la que buscan realmente en esa experiencia. Me hiciste acordar a un amigo que es hincha de cuadro chico en Uruguay de fútbol y que cuando el hijo se le iba a hacer de un cuadro grande le explicó que en realidad la gracia es el hecho, ir a ver a tu equipo, sentirlo. No si ganás o perdés, eso al final se verá. Esto es un poco eso, el pescador que va porque le gusta el ejercicio de hacerlo. Después si pesca o no pesca, verá. Me imagino que debe ser como una meditación, así como... Sí, claro. Bueno, es muy uruguaya esa cadencia también, te voy a decir. Pero bueno, domingo 28, o sea, el próximo domingo, Claro. 18:25 en Sala 1 de Cinemateca. Así es. Ahí se va a poder ver la Bitácora del Sur. Yo, insisto, para mí fue un muy lindo pantallazo de cosas que están pasando alrededor de uno y capaz que uno a veces las ve pasar por el costado o por una dinámica hasta... Uno se vuelve más conservador también, lo estábamos hablando fuera del aire, y cuando se pone viejo es como que termina escuchando lo que escucha siempre. Claro, sí. A los 20 años naturalmente iba a investigar, a ver cosas nuevas, y ahora es como que le cuesta más a uno romper el morir en lo que ya conoce. Claro, como salir de la zona de confort y volver como a descubrir nuevas bandas, nuevos proyectos. Claro, así que desde ese lugar también es un buen ejercicio ver la Bitácora del Sur. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación.